Hola, nosotros somos el grupo 1 del curso de Historia Contemporánea y en este video estaremos hablando sobre el arte, literatura, música y fotografía del siglo XIX en Europa. A inicio de este año, el 2 de febrero de 2025, el diario Euronews sacó una noticia sobre la adquisición de Historic England, la agencia gubernamental del Reino Unido encargada de asesorar el entorno histórico de Inglaterra, quienes adquirieron más de 8.000 fotografías que representan la arquitectura, los paisajes y la historia marítima inglesa desde el siglo XIX hasta el siglo XX. Nos ubicamos entonces en la Edad Contemporánea, durante el siglo XIX, etapa de la historia que se caracteriza por las revoluciones políticas del momento, el avance de la revolución industrial y el surgimiento de diferentes movimientos culturales. En este contexto, el arte pasa a través de una gran transformación, influenciado por los cambios sociales, políticos y tecnológicos que se desarrollaban en la época. Esto hizo que tanto la música, la literatura y la fotografía exploren nuevas corrientes y formas de expresión como reflejo de sensibilidad, emociones y realidad de una sociedad en constante cambio. Nacionalismo y romanticismo. Durante el siglo XIX, Europa vivió grandes cambios que dieron origen al romanticismo y al nacionalismo, dos movimientos que influyeron mucho en la política y en la cultura. El romanticismo promovió la emoción, el valor de la identidad y la libertad individual. Según López, este movimiento despertó la conciencia nacional, resaltando sus lenguas y tradiciones. El nacionalismo nace de ese mismo sentimiento romántico, pero se transformó en una ideología política. López explica que este movimiento unió a varios pueblos, como en los casos de Italia y Alemania, aunque también generó conflictos y divisiones. En el ámbito político, las ideas nacionalistas se vincularon con el liberalismo, que promovía la soberanía popular y los derechos ciudadanos. En resumen, el romanticismo despertó el sentimiento de la identidad cultural, mientras que el nacionalismo lo transformaba en una acción política, dándole forma a las naciones modernas. La mujer como figura literaria. Según Simmons, 1983, en la literatura del siglo XIX, la figura de la mujer tuvo múltiples rostros. Fue musa, fue personaje, fue lectora y poco a poco también autora. Por un lado, se difundieron manuales y revistas que reforzaban los valores tradicionales, la virtud, la maternidad, la vida doméstica, pero a la vez muchas mujeres comenzaron a escribir y a publicar pese a la censura y los prejuicios. Poetisas, pedagogas y novelistas lograron abrirse paso en un mundo que las juzgaba más por su moralidad que por su talento. Algunas, como Rosario de Acuña o Concepción Arenal, desafiaron los moldes sociales y defendieron el derecho femenino a la educación y a la palabra. Según González Allende, 2009, así la literatura del siglo XIX no solo retrató a la mujer como un ideal, sino también como un sujeto pensante y creador, una voz que, aunque silenciada, muchas veces comenzó a hacerse escuchar. Y esa búsqueda de expresión también se sintió en otro arte que se transformaba, la música. Corrientes musicales del siglo XX. Durante esta época también se vio influenciada por los sucesos mencionados anteriormente, por lo que se percibirá una transformación en los procesos de creación y al momento de analizar. Así como Relicini Palacios en 2020 nos menciona, esta se convertirá en una época de prestigio y de composición, en la cual se refinarán su teoría e interpretación al público. Asimismo, se comenzaron a observar innovaciones industriales a través de los mismos instrumentos, como lo sería en el caso del piano, el centro de vida hogareña de la iglesia, que presenta, con el pasar de los años, un mejor diseño, fabricación y construcción. Al mismo tiempo se desarrollaron las principales corrientes musicales, como lo sería el romanticismo musical, que se destacó por su profunda expresión de las emociones, libertad e individualismo, en la que se destacan los compositores como Schumann, Chopin, Mendelssohn, Liszt y Beethoven, considerado el más influente de los artistas de la época y para la generación siguiente. Paralelamente nace el impresionismo, y quien da inicio es Debussy, seguido de Schönberg, Mühlhäuser y Satie. Y al realizar sus partituras con referencias sobre la naturaleza, sentimientos o países milenarios, a través de himnos o sistemas tonales con el uso de efectos sonoros. Por otro lado, a mediados del siglo XIX, surge el nacionalismo musical, en el cual los compositores se ven interesados por expresar la identidad de cada uno de sus países, con el uso de nuevas melodías que identifican el folclore nacional. Gran ópera, otra de las corrientes musicales que destacaron por sus ramas melodrámicas y violentas, representados por personajes de la vida real, acompañados de grandes coros, ballets y escenografías de alta calidad. En esta, los compositores más reconocidos fueron Berni y Wagner. En conjunto, las diferentes corrientes musicales de la época demostraron así como Rubislano, en 2017 da a entender, trataban de explicar situaciones sociales, políticas y culturales en su contexto y expresarlo hacia el público. Aparición y usos de la fotografía.
Durante el siglo XX, la fotografía se consolidó en Europa como un medio artístico y cultural esencial. Si en el siglo XIX servía para copiar la realidad, en este nuevo ciclo se transformó en una herramienta de creación y expresión. Según María Luisa Bellido Gant, la fotografía se convirtió en un medio de expresión artística y social sin igual. Tras la Primera Guerra Mundial, los movimientos de vanguardia como el futurismo, el dadaísmo, el Bauhaus y el surrealismo cambiaron su función. Ya no buscaban reproducir el mundo, sino reinterpretarlo. En el futurismo italiano, fotógrafos como Anton Giulio Bragaglia capturaron el movimiento mediante cronofotografías, inspiradas en los experimentos de Marie y Muybridge. El dadaísmo alemán empleó la fotografía con un propósito crítico. John Heathfield y George Grosz crearon el fotomontaje para denunciar la guerra y la hipocresía social. Bellido Gant lo define como el medio perfecto del antiartista. En la Bauhaus, Laszlo Moholy-Nagy experimentó con fotogramas colocando objetos sobre papel sensible a la luz y defendió que la fotografía debía revolucionar la comunicación combinando arte y tecnología. Finalmente, el surrealismo llevó la fotografía al terreno de los sueños y el inconsciente. Man Ray y André Kertész usaron técnicas como la solarización para crear imágenes entre lo real y lo imaginario. En conclusión, la fotografía del siglo XX dejó de ser un medio técnico para convertirse en un lenguaje artístico y social capaz de comunicar ideas, emociones y nuevas formas de ver el mundo. Fotografía postmodern. La fotografía post-mortem fue una práctica común en el siglo XIX, en una época marcada por la alta mortalidad infantil y las epidemias. Las familias recurrían a la cámara para conservar la última imagen de sus seres queridos. Era una forma de consuelo y recuerdo, una manera de afirmar la existencia ante la pérdida. Estos retratos, a veces con ojos cerrados o con una expresión serena, buscaban transmitir paz, más no horror. La tradición tenía antecedentes en la pintura y las máscaras mortuorias, pero la fotografía la hizo accesible a más personas. Con el tiempo, la modernidad transformó esta práctica en un tabú, olvidando su sentido original, el amor y la memoria familiar. Conclusión. El arte del siglo XIX fue el fruto de una sociedad que buscaba adaptarse a los grandes cambios que se estaban dando. A través de la literatura, la fotografía, la música, las personas podían dejar un precedente, expresar sus emociones y afirmar su identidad, logrando perdurar en el tiempo. Hoy ese legado sigue vivo. Tras la reciente recuperación de la colección fotográfica en Inglaterra, según Euronews, nos recuerda el poder del arte para conectar con el pasado y el presente. Cada imagen, cada partitura, cada texto nos permite reconstruir la memoria de quienes vivieron antes y entender cómo el arte fue y sigue siendo una forma de no caer en el olvido. Así, mirar el arte del siglo XIX no es solo mirar el pasado, es reconocernos en la búsqueda del sentido, emoción y pertenencia que todavía nos define.